de darlle usos municipales. Eu non sei, porque houbera moitas salidas á prensa e todo eso durante o ano 2005, 2006, e todo isto, e logo despois houve unha destitución fulminante dun concelleiro de urbanismo. Non sei se era por isto polo que ou non se aceleraban os pasos ou non se quería facer o que se fixo, porque se destituye tamén a ese concelleiro, se pon outro concelleiro, e logo despois en manifestacións dese concelleiro se decía de que ele non había tido contactos ningunos coa empresa Muiños e Arias, e que, polo tanto, non sabía todavía o que iba a facer. O sea, un batiburrillo tan importante, o sea, tan grande, que, dende logo, o pasado do Teatro Xofre, a parte do que se destinou, tuvo un pasado bastante revoltillo, non? Ten un presente que é o que vemos, e ten un futuro que para nós ten un futuro bastante incerto, porque non sabemos o que se vai a facer con ese edificio. Hablando de ese pasado, se especuló mucho de qué podía ser, si al fin y al cabo un equipamiento público, si se iban a construir esas viviendas, aquellos promotores, al fin y al cabo, propietarios privados, porque hay que recordar que el RENA es de propiedad privada, habían presentado una propuesta en el Concello de Ferrol para, como decíamos, construir entre 15 20 viviendas. Finalmente se paralizó, puesto que, volvemos a recordar, está catalogado por Patrimonio de la Xunta de Galicia y también cuenta con una catalogación no integral, pero sí especial dentro del Concello de Ferrol. No sé si en estos momentos los promotores o esa iniciativa ha presentado diferentes propuestas en los últimos tiempos en el Concello de Ferrol. Pues la realidad es que, si me permite, voy a retomar un poco las palabras del compañero Pita, porque hay un elemento importante que hay que tener en cuenta. El Plan Especial de la Magdalena, en el que trabajó el gobierno anterior, efectivamente, y que aprobó el gobierno actual, precisamente generaba una mayor protección, catalogaba desde un punto de vista mucho más restrictivo al edificio del RENA. A esto hacía referencia ahora mismo Pita. Es verdad que, como muchos de los edificios del barrio de la Magdalena, la catalogación consiste en algunos de los elementos que son tremendamente singulares. Yo quisiera ir un poco más allá. Hay una serie de edificios en Ferrol, por la propia historia de la ciudad, que datan precisamente de esa época, y quiero recordar que en el año 34, Rodolfo Uchar, arquitecto municipal, de esa época es, por ejemplo, el edificio de Correos, de esa época también es el Casino de Ferrol, de esa época es el Teatro Rena, una época donde la ciudad tenía, digamos, un poder económico que se traducía en que existía el Hotel Suizo funcionando, enfrente justamente donde hoy se encuentra. Había un hotel muy importante en la propia Plaza de Armas, en esa época donde las dotaciones públicas precisamente empezaban a surgir, derivadas de una bonanza económica que tenía esta ciudad. Yo creo que invertir en patrimonio es una inversión medioplacista y largoplacista. Yo creo, como decía estos días, que acometer la reforma de edificios como el Ateneo, como el Hospicio o como en el pasado el Teatro Jofre es una inversión en futuro. De nada vale que nosotros estemos hablando de si Ferrol tiene que ser patrimonio de la humanidad o no, de si preservar el barrio de la Magdalena, de la rehabilitación o no, cuando vamos a perder parte de sus edificios históricos. Yo creo que debemos de presentar alternativas. Yo creo que hoy se puede ver cuál ha sido el tratamiento que en semanas muy recientes se le ha dado a ese teatro. Yo creo que el Plan Especial de la Magdalena aprobado contempla la catalogación de ese dotacional, y yo creo que bien merece la pena que los partidos políticos y, por supuesto, el gobierno se plantee la necesidad de estudiar si efectivamente se debe de adquirir ese edificio para que pase a ser patrimonio municipal. Algún que otro gobierno del bloque PSOE también se planteó si era necesario o no que pasase a patrimonio municipal el Castillo de San Felipe. Yo creo que hoy ya nadie duda de aquella decisión, pero yo creo que el invertir en patrimonio también es una inversión a medio y largo plazo. Y efectivamente usted tiene razón también en otra cosa que mencionaba. En aquel momento, con el gobierno anterior,
sí se le hizo una propuesta y un planteamiento a los propietarios. Hay una valoración realizada en esa época acerca del coste de ese edificio. En aquel momento ya se había planteado. Efectivamente, después pues, hubo una serie de cambios en el gobierno y, por lo tanto, aquello quedó en agua de borrajas. Yo creo que hay que hablar con seriedad y yo ayer, el gobierno municipal ayer, además con el consenso, me consta, del resto de grupos políticos, en comisión se trató el proyecto de rehabilitación del Ateneo. Yo ya también dije ayer públicamente que en las próximas semanas se va a presentar el proyecto de rehabilitación del antiguo hospicio. Y yo creo que merece la pena empezar a hablar de cuál va a ser el futuro del RENA. Y expreso lo que creo que es una cuestión puramente ideológica, que es que la preservación del patrimonio, como decía, por mucho propietario individual que tenga el espacio, es una cuestión de todos y es un bien colectivo. Imagínese, por decir algo, que la Torre de Hércules tuviese un dueño. Pues si tiene un dueño, yo creo que hay que preservarla igualmente. Y por lo tanto, esta es mi opinión. Y yo creo que en esta línea este gobierno está trabajando. Con el apoyo de los grupos de la oposición que siempre han mantenido esa misma posición. Yo creo que lo demás es hablar de todo y no hablar de nada. Evidentemente, yo no tengo tan largo recorrido, por supuesto en años tampoco, pero yo vi el estreno de una magnífica película en el Teatro Rena, Bajo el volcán, no se me olvidará. Conozco el teatro en las últimas fechas, he visto lo que hay, y como decía anteriormente, hoy por fortuna ya no se ven silveiras, ya no se ven escombros en ese teatro, hoy ya se ve una parcela limpia y una estructura que es precisamente la que hay por las directrices del plan especial del barrio de la Magdalena que hay que preservar. Por lo tanto, nosotros seguiremos trabajando en esa misma línea y tendremos que someter al resto de grupos el debate de qué debe hacer el gobierno respecto al Teatro Rena. Le voy a robar un segundito la palabra a Juan Fernández porque nos vamos a tener que ir a la publicidad, aunque por cierto, señor Mato, no me ha contestado a la pregunta, pero como se decía en un programa muy conocido de televisión, lo hará después de la publicidad, no se vayan.